Muchísimas gracias a Main por acogerme y por permitir pues, presentar una de las mesas de arranque de esta nueva edición, tercera edición de Main, y la verdad es que es todo un lujo porque está el evento a rebosar, totalmente lleno, y veo que aquí en la sala también pues tenemos a muchos espectadores pues con ganas de aprender y con ganas de saber cómo se puede aportar alfa en unos mercados donde las bolsas están tocando máximos, las bolsas están totalmente disparadas. Bueno, vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de oportunidades y vamos a presentar ideas concretas de inversión. Va a ser una mesa muy práctica y también muy ágil. Hoy con Elena Villalba de Mirabaud Asset Management. Cuéntame, Elena, en un titular, ¿qué caracteriza a tu gestora? ¿Qué os hace únicos? Bueno, nosotros como banco suizo nos caracterizamos por la independencia, la gestión activa y sobre todo por la convicción, gestión de convicción. Me acompaña Leonardo López desde Odo Asset Management. También te pido lo mismo. En un titular, ¿qué os hace únicos? Somos una empresa financiera de carácter familiar, lo cual nos dota de ese carácter de independencia al que se refería Elena. Apostamos por la gestión activa y por la convicción, con lo cual bastante parecido a mi compañera. Bueno, y me acompaña Michelle Escalera, CEO de Palantín Asset Management, sí, que le contaba, esto lo tengo que decir, sí, que en uno de mis primeros eventos de la industria, yo no sé si fue el primero, coincidí con él y recuerdo todavía el escenario, la imagen, los invitados y a él especialmente. Así que un auténtico placer. Susana, muchas gracias por esta introducción que no nos enjovenece mucho, pero sí, yo dirijo ahora Palantín Asset Management. Nuestra característica, somos una filial del grupo BPCE, los mismos que Natixis, yo diría los primos. Somos una gestora de tamaño intermedio con mucho sesgo a Wealth Management y con cierta libertad para hacer cosas un poco diferenciadoras. Una ni me atrevo a hablar de ella porque estoy utilizando la parte social de la inversión, la dimensión social, para intentar crear performance a medio o largo plazo. Creo que no vamos a hablar mucho de eso hoy. Y otra es, siendo una gestora pequeña, he aprovechado las oportunidades de inteligencia artificial, no para invertir en inteligencia artificial, que esto es bastante obvio, sino para utilizarlo en nuestros procesos de inversión, y os contaré tal vez cómo. Bueno, tenéis aquí a tres gestoras de primera línea. Vamos a hablar un poquito primero de mercados y luego de ideas concretas. A ver, yo veo que las bolsas están en zona de máximos, marcando récord tras récord. Oigo voces que me dicen que estamos en un momento de burbuja, pero veo que sigue entrando dinero. ¿Cómo lo estáis palpando vosotros? ¿Hay miedo? ¿Hay miedo a perderse mayores subidas? ¿Cómo lo estás? Empiezo contigo, Leo. Gracias, Susana. Obviamente, si miramos a valoraciones, no cabe duda que sea el índice que miremos a nivel global, está en máximos históricos, muy por encima, si miramos en términos de PER, cualquier índice de sus medias históricas, por encima del rango histórico, con lo cual las valoraciones, sin duda, están ricas en cualquier índice. Si miramos a Estados Unidos, pues evidentemente como principal mercado bursátil, miramos a métricas de valoración per Shiller, per Shiller, que es este ratio que mira el precio en cuanto a los beneficios de los últimos 10 años ajustados por inflación, está alcanzado en octubre el dato de 38 veces, es máximo histórico. Si miramos a un ratio más convencional, el PER normal, que mira precio-beneficios de los próximos 12 meses, está en 23,3, también en cifras muy, muy altas. Desde 1985 hasta ahora, solo en el 2% de las observaciones el PER ha estado por encima de estos niveles, con lo cual valoraciones están elevadas. Pero también hay crecimiento en Estados Unidos, con lo cual, bueno, ¿puede seguir subiendo? Igual sí, igual no. ¿Qué nos dice un PER alto? Normalmente, como inversores, la historia nos demuestra que invertir en este momento, comprar una compañía en estos momentos con estos múltiplos, en la rentabilidad o la esperanza de rentabilidad a los próximos 10 años, largo plazo, va a ser por debajo de la media. Pero en el corto plazo, en los próximos 12 meses, el ratio de PER no es muy fiable y la disparidad puede ser muy mayor. Con lo cual, ¿pueden seguir subiendo las bolsas los próximos meses? Sí, creemos que sí, hay que identificar el valor. ¿También creéis que sí?
Sí, bueno, a ver, los niveles actuales es verdad que da cierto vértigo, ¿no? Pero lo que vemos es que el mercado sigue respaldado por un escenario bastante favorable. Y la renta variable respaldada por una triple relajación, ¿no? Relajación fiscal, monetaria y regulatoria, que bueno, esto además unido a que, como hablaba Leo, a nivel de PER y a nivel de PEG, ¿no? Si vemos también, aunque nos parezca que los niveles son bastante altos, si vemos el PER con la relación al crecimiento de beneficios, la renta variable americana en este caso parece estar razonablemente valorada. Y luego, además, si unimos otros aspectos como la inversión del 20% en CAPEX que están haciendo las tecnológicas, que parece que eso va a dar lugar a un crecimiento de beneficios del Standard & Poor's, de las compañías del Standard & Poor's, entre un 10 y un 15, la verdad es que da vértigo, pero la situación es bastante positiva. Ahora bien, hay aspectos que sí que tendremos que tener en cuenta, como el impacto de la IA en el empleo y otros muchos, ¿no? Como la desdolarización. Bueno, ¿no? Tenemos ahí la inteligencia artificial como un auténtico driver de crecimiento. ¿Vosotros veis todavía margen? ¿El momento vaso medio lleno? Bueno, está claro. No voy a repetir que tampoco oigo muy bien. Hay mucho ruido aquí, Sí. no sé cómo lo tenéis vosotros, pero nosotros, en fin, voy a dar un dato que he escuchado la semana pasada que me parece bastante interesante. Las 6 magníficas en el mercado americano han subido de 2.400% en los 5 últimos años. Y yo creo que, en fin, es fuera de Tesla. Yo creo que el motivo por el cual se está empezando a pensar que hay burbuja es, evidentemente, el entorno, que pues no deja de ser sorprendente, no estamos en zona de confort, pero esas subidas han tenido lugar también porque los beneficios, y ha habido beneficios de las 6 magníficas que han justificado estas progresiones de mercado. Y si se han multiplicado los beneficios por 25 y también los precios por 25, entonces no hay burbuja. La última burbuja que conocimos fue la de Internet, pero ahí no había beneficios, no había generación de cash flow, no había medios para también financiar los CAPEX y las inversiones. Yo creo que el mercado está ahora bastante diferente. Hay que tener cuidado porque evidentemente estos números son un poco preocupantes, pero si sacamos estas 7 magníficas del mercado americano, los múltiples están en 17. Y entonces en 17 están en línea con las medias históricas, ni más ni menos. Bueno, justo la semana pasada leía un post en LinkedIn que decían eso, que las compañías tienen un momento sólido porque están generando beneficios y porque están abordando inversiones muy potentes, no con deuda y sí con caja. En este escenario, ¿dónde encontráis valor? ¿En qué activos? ¿En qué regiones? ¿En qué estilos? Elena. Pues en nuestro caso, y teniendo en cuenta que estamos en un momento donde sí hay una situación muy favorable, pero hay mucha incertidumbre y ya sabemos cómo funciona, ¿no? Esto. De repente empiezan las sorpresas. Entonces sí que ante una situación de incertidumbre, bueno, nosotros tenemos el foco puesto sobre todo en bonos convertibles, que además es un activo que es un gran desconocido. Y bueno, por darte así cifras, este año, por ejemplo, el índice, el Refinitiv Focus, ha obtenido una rentabilidad del 16% con una volatilidad del 7%. Entonces, este es un activo que es capaz, tiene un 80% de correlación con la renta variable y en el largo plazo las rentabilidades son muy similares a la renta variable, pero con la mitad de la volatilidad. Esto no podemos garantizar que ocurra cada año, porque hemos tenido un año cóncavo en el 2022 y en 2008, pero generalmente es un activo que, digamos, el atractivo es lo que le llaman la convexidad, que es capturar entre el 40 y el 70% de las subidas y entre el 20 y el 50% de las caídas. Esto no es teoría, esto es realidad. Entonces, pues bueno, es un activo muy poco seguido porque es 200 veces más pequeño que la renta variable a nivel de tamaño, son 500.000 millones de dólares
pero es muy líquido y, de hecho, a nivel de riesgos, por comparar, el ratio default de los bonos convertibles está en el 2,3 frente al 4,4 del high yield. Entonces, bueno, es un activo interesantísimo para, en momentos como el actual, tenerlos en cuenta, que no quiere decir que si el mercado cae, no vaya a caer. Pero es una alternativa muy atractiva. Bueno, bonos convertibles, ponerlo en el radar, 16% de rentabilidad con una volatilidad del 7%. Esto, a mí me suena a música celestial. Enodo, ¿dónde encontráis valor? Bueno, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Estas valoraciones ricas, con crecimientos en muchos sitios, hay que buscar crecimiento sin duda. Es cierto que cuando se entra al mercado en estas valoraciones, el margen de error es muy pequeño, con lo cual creemos que hay oportunidades, pero hay que ir con cautela, prudentes. No creemos que sea momento para reducir riesgo. Nosotros estamos a nivel del riesgo ligeramente infraponderados en renta variable, y dentro de la renta variable, me voy a centrar en renta variable ahora, seguro que luego podemos hablar de otros activos, mostramos cierta preferencia por Estados Unidos. ¿Por qué? Por crecimiento, por el motor que va a ser la IA para los mercados y para su propia economía. Dentro de emergentes también puede haber crecimiento, hay oportunidades, alguna oportunidad más en términos relativos de valoraciones. Nos puede gustar China oportunísticamente, muy vinculada también con su desarrollo tecnológico, y en esta carrera de la IA tiene mucho que aportar. Y nosotros, como europeos, no creemos que nos podamos olvidar de Europa, y en Europa hay que ser mucho más selectivo, hay que mirar más hacia nuestras propias fronteras, y encontramos segmentos que, si quieres, luego comentamos en detalles, donde se puede buscar este crecimiento. Luego entramos en detalle y aterrizamos un poco más esas ideas de inversión. Pero en esa visión global de cada una de vuestras gestoras, en Palantir, ¿dónde encontráis valor? Bueno, nosotros en Palantir estamos encontrando valor también, más que en un sitio en concreto, en la manera de hacer las cosas. Me explico. Nosotros hemos desarrollado para Wealth Management una herramienta de risk on, risk off, que, como lo explica, intenta determinar en qué régimen de mercado nos encontramos y si estamos en un momento para favorecer más riesgo en nuestros modelos o para ser más prudentes. Y lo que utilizamos ahí son tres tipos de indicadores de liquidez, y son unos 15 indicadores de liquidez, indicadores de volatilidad, y ahí miramos la volatilidad de los grandes mercados, pero también de clases de activos, divisas, materias primas, y indicadores de crédito, que nos indican en qué niveles de estrés está el mercado. Y a partir de eso determinamos un régimen de riesgo, si hay apetito o si hay que ser más bien defensivo sobre el mercado. En estos momentos nos sigue diciendo que estamos todavía con algo de apetito a riesgo. Entonces, favorecemos de una manera general renta variable. A la hora de entrar en renta variable y de manera más detallada, y para solo hablar de los dos bloques que nos interesan más, Europa y Estados Unidos, en Europa, en estos momentos, está habiendo, como lo sabéis, programas bastante agresivos respecto al pasado. En Alemania, por ejemplo, mil billones de euros de inversiones, Rearm Europe, no sé si se dice así, si mi acento es bueno, pero que también es un programa de cara a defensa a nivel europeo, Chip Act europeo también. Así que vemos ahí muchas inversiones y mucho potencial de crecimiento de muchas empresas que van a favorecer, obviamente, los principales actores del sector, pero no solo. Eso va a alimentar crecimiento en empresas en general y en empresas cotizadas. Con lo cual estamos ahora mismo reequilibrando de cara a Estados Unidos, que Estados Unidos lo que nos interesa más en estos momentos es evidentemente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, inversiones, inteligencia artificial, pero también, bueno, el hecho que se están anunciando o previendo reducciones de tipos de interés que van a favorecer también el crecimiento de las inversiones. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro dónde encontráis valor. Habéis hablado de activos, también de regiones. A mí me gustaría entrar un poquito más al detalle. Enseguida voy con vosotros, que estáis más centrados en renta variable americana, aunque veo que con estrategias y con visiones diferentes y complementarias. Pero antes,
el tema de los convertibles. A mí me da la sensación, corrígeme si me equivoco, que es un activo que todavía pesa poco en las carteras de los institucionales y también de los minoristas, quizás porque no es totalmente o no es muy conocido, pero sin embargo, por lo que has contado, sí que aporta diversificación y descorrelación, que son como los dos mantras que deben acompañar cualquier cartera. Sí, es así. Y también uno de los motivos es porque es muy difícil colocar los convertibles en una asset allocation. La duda es siempre, ¿es renta fija, es renta variable? Claro. Últimamente hasta algunos clientes lo están situando en la parte de multiactivos, porque es complicado de ver dónde tiene cabida, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que es una de las razones por las que a veces grandes casas no lo incorporan por ese motivo, ¿no? Porque no es donde lo coloco, ¿no? En cuanto al momentum y por qué ahora, decirte que estamos en niveles máximos históricos, quitando el ruido estadístico de, como dicen, de los años COVID, que tuvimos emisiones superiores, pero este año, 2025, estamos muy cerquita al nivel de nuevas emisiones de bonos convertibles, y esos son máximos históricos. Luego hay otro motivo que es la simetría, o sea, digamos la captura la captura de rentabilidad de la renta variable, de esa sensibilidad. Estamos a un 70% de esa captura del alza de los mercados de renta variable, o sea, del subyacente, que no es de la renta variable global, sino del subyacente de las compañías que están detrás de esos bonos convertibles. Luego hay otro factor que es las valoraciones. Las valoraciones de las compañías subyacentes han sido muy castigadas en los últimos años. De hecho, en el 2022 hubo un año cóncavo, que eso perjudicó bastante a todo el activo. Y de ahí, pues bueno, muchas compañías que estuvieron muy perjudicadas, lo cual venían de muy abajo, con mucho potencial de catch-up. De hecho, otro aspecto importante es que en convertibles cerca del 40% del universo son small and mid caps. Y ya sabemos y estamos viendo que es un segmento donde cada vez, o sea, estamos invirtiendo cada vez más en Europa, en Estados Unidos. Es un activo que está bastante castigado y con mucho potencial. Y los bonos convertibles, ese 16% que hablábamos antes de rentabilidad de este año, que la verdad es que es extraordinario, no todos los años son así, debo decirlo, viene mucha parte de ahí, viene del segmento de small and mid caps. Luego, M&A, el 70% de las operaciones de M&A se cierran, son compañías de menos de 5 billions. Entonces, los convertibles tienen un 40%. En SMID Caps hay mucho movimiento de estas operaciones de M&A que se producen con este subyacente, ¿no? Estas compañías que están detrás de esos bonos convertibles. O sea, que el escenario y el momento es uno de los mejores en la última década. Bueno, te voy a pedir luego en la última ronda que me lo aterrices con una estrategia concreta, que sé que es una joyita que tenéis en Mirabaud Asset Management. Pero antes, vosotros dos hablabais de renta variable americana, pero con una aproximación muy diferente. En el caso de Palantir, con una aproximación utilizando inteligencia artificial, que no sé si la inteligencia artificial, bueno, a mí la verdad es que me da un poco igual quien gestione. Lo que busco como ahorradora son resultados. Me da igual que sea una IA, que sea un selector que hace el pino puente por las noches. Sí. O sea, ¿cómo es vuestra aproximación a renta variable americana? O sea, no lo he hecho por eso, pero dado como lo estás planteando, te voy a dar un dato que a mí me ha convencido. Bueno, el mercado americano es probablemente uno de los mayores mercados a efectos de datos, de data. Hay muchísimos datos. La dificultad en gestión es encontrar los datos relevantes. Y eso, y siento decir esto porque yo he sido siempre de gestión de convicción, pero en un mercado como el mercado americano y debido a la concentración de ese mercado, ser capaz de analizar los datos es fundamental. El dato preocupante
Se ha medido en Estados Unidos el ratio de acierto, el hit ratio, de los brokers, de los que dan consejos sobre valores. Ese dato está por debajo de 50. Alrededor de 50, si aciertas una vez de cada 2 veces, estás bien. 47, está cerca de 50, no hay mayor problema. Los modelos de inteligencia artificial están dando resultados alrededor, y es muy poco, respecto a lo que puede ser la inteligencia artificial, de 57. 57, 10 más. Y está progresando, no voy a decir cada hora, pero está progresando a una velocidad muy importante con todo lo que es el progreso de Machine Learning. Y si le sumas a eso los modelos de anticipación de mercado, es decir, de market timing, estás añadiendo un 10%. Entonces ahí, inteligencia artificial te permite evitar los sesgos cognitivos, que en algún modo son buenos, pero que todo espíritu trabajando en este sector va a tener, porque te terminas enamorando del sector que representas, enamorando de las compañías que tienes en cartera, y eso no es bueno. Con lo cual, para crear valor, yo estoy más cómodo con modelos o la utilización de modelos. Después hay que controlar cómo se utiliza ese modelo. Bueno, ahora cuando dices las emociones, controlar las emociones, a mí de las primeras cosas que me enseñaron cuando empecé a hacer información de bolsa es no te enamores de las compañías, enamórate de las personas. Oye, vosotros os acercáis a la renta variable americana con otro enfoque diferente, buscando mucho el momento. Y el momento decías que ahora es bueno por la calidad de los beneficios, por ese drive de crecimiento que es la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacéis desde Odoo? Bueno, parto por dos, reforzar un poquito por qué seguimos positivos en Estados Unidos. Claro. Creemos que Estados Unidos a día de hoy es el place to be, hay que estar invertido como inversor global. ¿A pesar de la debilidad del dólar? A pesar de la debilidad del dólar, es una oportunidad. Hay que estar invertido porque ahí tenemos el crecimiento impulsado por el motor que es la IA. El crecimiento, que es cierto que en los últimos años el crecimiento de los beneficios ha venido concentrado en 7 compañías, las magníficas 7, pero esperamos que en 2026 se diversifique ese crecimiento a otros sectores, gracias al contagio que va a suponer la IA para la productividad de compañías de otros sectores. Estados Unidos es el mayor mercado bursátil del mundo, 64 billones de market cap, mucho más que la bolsa europea, la bolsa japonesa o la bolsa china juntas. De las 30 mayores compañías del mundo, 24 son americanas, con lo cual, como inversores globales, tenemos que estar en Estados Unidos. La pregunta es, con la que empezabas, Susana, hoy, ¿estamos en burbuja? Creo que esa no es tanto la pregunta, sino es en qué momento de la burbuja estamos, ¿verdad? Porque obviamente las valoraciones son ricas. Creemos que todavía queda recorrido. Lo importante es discernir cuándo hay que bajarse de este tren. Creemos que es pronto todavía para bajarse, hay que estar expuesto. Por esas razones, mayor mercado bursátil, porque estamos pronto en esta fase de crecimiento, porque hay crecimiento más diversificado, creemos que la mejor manera de acceder al mercado americano es acceder de una manera sistemática que nos dé acceso a todo el mercado. Y digo una manera sistemática y lo conecto con vuestra última conversación, las emociones. ¿Qué problema cometemos muchas veces como inversores? Lo que tú has dicho, enamorarte de una compañía o de un sector. Nos aproximamos a renta variable americana de una manera sistemática, apostando por el momentum, que como tú bien dices, es uno de los factores, o es el factor que está demostrado académicamente, el factor que en el largo plazo bate a la bolsa americana y a cualquier otro estilo o factor. Bueno, nos quedan 5 minutos para terminar la mesa, así que en este último bloque me lo aterrizáis. Yo les comentaba a ellos, esto es cuando va uno al médico y dice, necesito ponerme a dieta, y te dicen, sí, comida sana y ejercicio. Y tú dices, ya, pero aterrízamelo. ¿Cuánto de proteína, cuánto de hidrato meto al día y cuánto de fuerza y de cardio hago al día? Pues es lo que quiero que me digáis. 2 minutos para cada uno escasos. Estrategia de inversión para aprovechar la oportunidad que ofrecen ahora los convertibles. Bueno, nosotros gestionamos un fondo, es Mirabaud Convertibles Global, es un fondo que de hecho, sin intentar ser, sin ser muy técnica, se centra precisamente en esos bonos que tienen un perfil equilibrado,
porque en convertibles hay 3 tipos de bonos. Los que están con deltas, los que tienen deltas entre 30 y 60 son los que aprovechan realmente esa convexidad de la que hablábamos antes y que este año, en momentos, en ciclos como el de ahora, son ideales. Y bueno, yo lo dejaría con ese fondo, que es una estrategia que aprovecha al máximo actualmente lo que es el beneficio y el atractivo de este asset class. Leo, estrategia en Odo Asset Management. Como te decía, es una estrategia de renta variable americana sistemática que explota el factor momentum. El factor momentum se basa en un principio muy básico, que es aquellas compañías que en el pasado lo han hecho bien van a continuar haciéndolo bien durante un periodo de tiempo y, por la contra, aquellas que lo han hecho mal en el pasado van a seguir haciéndolo mal durante un periodo de tiempo. Es un principio muy sencillo que funciona, lo difícil es identificar cuánto va a durar este momento de tiempo. Porque si solo hiciéramos eso, un momentum muy sencillo, muy naif, podríamos tener una serie de riesgos. Sobre concentrarnos, pues estaríamos a día de hoy expuestos solo a las magníficas 7, por ejemplo. Podríamos tener en momentos alcistas como el que estamos una beta muy elevada cuando el mercado se da la vuelta, nos la pegamos. En momentos bajistas tendríamos si compramos lo que menos cae, tendríamos una beta más baja. Cuando el mercado gire para arriba, nos quedaríamos detrás. Con lo cual, estas estrategias momentum hay que mejorarlas. Y es lo que en Odo llevamos más de 20 años haciendo. Un equipo de quants que llevan 20 años gestionando esta estrategia para varios índices globales, europeos y americanos. El americano a 20 años ha conseguido un alfa anualizado del 1,6 con una beta de 0,97, datos aplastantes, y que creemos que es la manera de acceder a día de hoy, con todos esos posicionamientos que tenemos sobre caro, barato, no, es una manera de estar expuesto al mercado americano. A todos los sectores del mercado americano están representados y, bueno... ¿Y ha batido al índice este año en cuánto? En 4 puntos. Vale. 4%. La estrategia de Palantir. Bueno, yo quería hablar de Palatine Amérique, en buen francés. Palatine Amérique es este fondo que utiliza inteligencia artificial para construir la cartera, lo hace con modelos y con visión a 3 meses más o menos. Vale. Es decir, que giramos cartera sobre un ritmo regular, no giramos toda la cartera, pero nos apoyamos sobre las señales que nos manda el modelo. Es importante porque estamos en unos mercados bastante nerviosos. El mercado americano ha rebotado desde abril, creo, finales de abril, de un 50% en Nasdaq, más o menos. Así que vemos que esa visión relativamente corta, aunque tengas una visión estratégica a largo plazo, la visión estratégica es que el mercado americano representa 70% de la capitalización bursátil mundial. No puedes no tener exposición al mercado americano si vas a renta variable, aunque solo sea por motivos de diversificación. Pero yo creo que este pilotaje a vista pues da resultados. Y voy a añadir solo algo sobre este tema. Este fondo, el año pasado, tuvo una rentabilidad de unos 32% al año, sin tener 3 de las 7 magníficas. Y Tesla no lo tenemos en cartera, porque no sabemos leer, no tenemos previsión económica, no me refiero a visión a largo plazo, sino no teníamos visión. Así que logramos ser súper selectivos y añadir valor lo que se está pidiendo. Desde que hemos hecho esto, la cartera se ha colocado número 1 en Citywire dentro de los fondos de renta variable americana sobre 2 años, y a mediados de años llevamos 4% por delante del mercado americano. Bueno, yo creo que hemos hecho visión de mercado y estrategias concretas de inversión diferentes, únicas y sobre todo para aportar alfa a las carteras. Elena Villalba, desde Mirabaud Asset Management, un auténtico placer, muchísimas gracias. Leonardo López, desde Odo Asset Management. ¿Lo de BHF lo decís o no? Lo decimos. Lo dices también. Odo BHF. O sea, es el apellido. El apellido del apellido. Cada vez lo ponéis más difícil. Y Palantir Asset Management, Michelle Escalera, un auténtico placer. Y espero que no tardemos 20 años en reencontrarnos. Yo también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Veo que sigue esto lleno, es una auténtica maravilla y nada, que siga el ritmo. Gracias. Gracias.